tardes, amigos televidentes, público que nos escucha. Bienvenido una vez más a su programa Doctora Controversia. Y ustedes saben que hoy es viernes, viernes de la salud. Y como cada viernes le traemos temas concernientes a la salud, señores. Y tenemos el día de hoy un invitado muy especial, el doctor Justo Nicasio, quien aparte de ser ginecólogo, obstetra, endocrinólogo, también nos honra con su presencia el día de hoy, ya que es presidente de las sociedades médicas especializadas, además de ser vicepresidente del Colegio Médico Dominicano y docente de varias universidades de nuestro país. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Me siento como en mi casa porque creo que este es un programa muy visto y como tú bien decías, es un viernes donde los dominicanos se preparan para el fin de semana y un viernes de salud. Es importante hablar de varios temas concernientes a lo que tú misma has dicho, que es la salud. Es importante estar por aquí y realmente te agradezco y vamos arriba, vamos a lo que vinimos. Así es, doctor. Y realmente tenemos un sinnúmero de temas en el día de hoy. Vamos a tratar con el doctor, señores, temas concernientes a la lucha de las ARS, las administradoras de riesgo de salud, y los médicos, porque hemos visto que en los últimos años ha habido una tendencia a una lucha del personal médico con las ARS por ciertas exigencias. Además, estamos en tiempos de elecciones en nuestra sociedad de ginecología y obstetricia y queremos saber el parecer de nuestro vicepresidente de las sociedades médicas especializadas y obviamente del Colegio Médico Dominicano. Doctor, como médico me gustaría saber cuáles son las exigencias reales al día de hoy de lo que es el colegio médico, las sociedades médicas especializadas frente a las ARS. ¿Cuál es esa lucha por la que estamos comprometidos todos? Porque como personal de salud, pues necesitamos mejores remuneraciones, no solamente económicas, sino también en pro del bienestar de nuestros pacientes. Claro, fíjate, hay algo muy importante. Desde el año 2014, las ARS no incrementan los tarifarios por los procedimientos que hacen los médicos. Y hoy en día, ahora mismo, en el Senado de la República, se está conociendo una modificación profunda de la ley 8701. 8701 porque fue la ley número 87 del año 2001. Esta es la ley de seguridad social. Esta ley tiene muchas cosas que cambiar. Y nosotros en el Colegio Médico y como presidente de las sociedades médicas especializadas, iniciamos una serie de acciones en pos de que se cumpla la ley 8701. La ley 8701 en su artículo 173, párrafo B, estipula que cada año las ARS y el Consejo Nacional de Seguridad Social haga un incremento a los tarifarios, o sea, a los procedimientos que hacen los médicos especialistas y a los procedimientos que hacen los médicos generales. Esta disposición de este artículo 173 se ha violado durante los últimos 14 años. No se han hecho incrementos, violando la ley 8701. Nosotros esperamos que ahora, en el 2021, el Estado Dominicano y el Congreso Dominicano hagan modificaciones profundas a la ley 8701 o ley de seguridad social, que tiene un único objetivo, como su nombre lo dice, es la ley de seguridad social, es la ley que protege la salud del ciudadano, que exige la calidad en la atención y que exige que los médicos obtengamos mejores remuneraciones. Esta lucha empezó con una asamblea en el Colegio Médico, donde se nos dieron poderes al doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico, y al Consejo de Sociedades Médicas Especializadas para
llevar a cabo las demandas para que se cumpla la ley 8701, aumentando los tarifarios que, como te decía, desde el año 2007, 14 años, vienen manteniéndose igual. Luego hicimos una marcha al Consejo Nacional de Seguridad Social y de ahí nos trasladamos a la central de ADARS. ADARS es la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud, que reúne las 4 principales ARS de la República Dominicana, que son MAFRE, Humano, Universal y SENASA. Luego de que no obtuvimos respuesta, porque exigíamos que esos tarifarios fueran aumentados en un 60% con relación al pago actual, que los internamientos que las ARS le pagan a un especialista por día, que son 850 pesos, aún tú vayas 2 o 3 veces a visitar a ese paciente en esas 24 horas. Esos 850 pesos, cuando te le aplican el descuento de la renta, del impuesto sobre la renta, más el ITEVI, se convierte en 650 pesos por un día de internamiento. También exigimos que a los anestesiólogos, que cobran un 30% de lo que cobra el cirujano, le fuera aumentado a un 50%. Fuimos a la CISARRIL, en la CISARRIL nos hicieron un estudio de impacto económico. ¿Qué representa ese aumento de ese 60% a los procedimientos? Ese 125% a los internamientos, que de 850 pretendemos que se ha llevado a 2.000 pesos por día de internamiento. Y ese aumento de ese 15% a lo que cobra el anestesiólogo, o sea, de 35 a 50%. El impacto económico que esto representa significaría para el Estado Dominicano y las ARS 9.500 millones de pesos al año. Esto lo llevamos al Consejo Nacional de Seguridad Social. El Consejo Nacional de Seguridad Social tiene que mandar esto a un análisis y el Consejo Nacional de Seguridad Social decidió engavetar, porque el Tesoro Nacional, de 10.000 millones de pesos que tenía por evasión de impuestos y por elusión de impuestos, llegó a recolectar unos 10.000 millones que debieron ser aplicados a la cápita, o sea, al copago que tiene que hacer el Estado Dominicano para la seguridad social. Engavetó esta propuesta y nosotros, como Colegio Médico y Sociedades Médicas Especializadas, el Consejo Nacional de Seguridad Social posponer sin fecha fija el conocimiento de esta demanda, hicimos un paro en Santiago de los 30 Caballeros, luego paralizamos Puerto Plata, La Vega y San Francisco de Macorís. ¿Qué pasó? Ahí vino una negociación, porque fuimos llamados por el ministro de Trabajo, el licenciado de Camps, para que conjuntamente con las ARS nos sentáramos en una mesa de diálogo para ver de qué forma se buscaban los recursos para poder responder a las demandas que estábamos haciendo. Estamos ahora mismo sentados con el ministro de Trabajo y las ARS, como Colegio Médico y como Sociedades Médicas Especializadas, paralizamos los paros, porque si estamos negociando, las ARS demandaban que no podían negociar bajo presión, accedimos a una negociación pacífica, a una negociación inteligente, y ya nos han pospuesto 2
veces, el lunes antepasado y este lunes pasado, la vista de la respuesta que daba el gobierno, o sea, el Estado Dominicano, a nuestras demandas. Conversamos con el presidente de la República en el Palacio, le comunicamos que había que buscar una solución a este problema, porque como colegio médico y como sociedades médicas especializadas, en medio de una pandemia no queríamos continuar con los paros, con las marchas, con huelga de hambre o con cualquier estrategia que tuviera a mano el Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas para exigir estas demandas. Entonces estamos ahora mismo en espera de ser llamados, porque el ministro de Trabajo nos prometió, conjuntamente con el viceministro de Salud Pública, interponer sus buenos oficios para que el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, busque la forma de ver de dónde va a buscar estos recursos que ahora mismo nosotros reconocemos que no existen, que no están, porque fueron gastados en los planes de ayuda de la pandemia, en los programas FASE, de ayuda al que no trabaja, de ayuda al que había perdido su empleo, de ayudas económicas, de inversiones en las vacunas, en compra de vacunas, cogiendo préstamos y cosas por el estilo. Sabemos que el Estado Dominicano y el gobierno dominicano, que viene heredando un déficit presupuestario desde el gobierno anterior, queremos que se busquen alternativas de manera pacífica y que puedan salir beneficiados 8.000 médicos especialistas, y que el Plan Básico de Salud, que contiene unos 4.700 procedimientos médicos, esos aumentos sean equitativamente entre todas las especialidades, porque había otra forma, otra propuesta de las sociedades médicas especializadas, pero más agresiva, con mayores tarifarios, y nosotros como colegio médico y como presidente del Consejo de Sociedades Médicas Especializadas quisimos hacer un aumento porcentual y generalizado para que fuera más factible, porque ponerse a discutir cada procedimiento de cada sociedad médica especializada, nos vamos a pasar no los 14 años que tenemos violando tanto el Consejo Nacional de Seguridad Social como las ARS, el artículo 183 de la Ley de Seguridad Social. Doctor, mire, lo escucho y de verdad que como médico joven de la República Dominicana, como ustedes saben, amigos, soy ginecóloga, me lleno de pena, porque de verdad que tantos años atrasados, tantos años con un pago de 600 y pico de pesos, que eso no equivale ni a 11, 12 dólares, por un internamiento de un paciente. Y no es por la cantidad de dinero, no. Es por la responsabilidad que implica usted como médico tener un paciente hospitalizado, con la responsabilidad legal que implica que ese paciente le pase algo, con la responsabilidad que se tiene a nivel social como profesional, de hacer este trabajo por 11, 12 dólares. Realmente el personal médico dominicano es un personal trabajador, sacrificado, que entendemos y anteponemos la salud del paciente por encima de nuestro propio bienestar, pero de igual manera tenemos necesidades, al igual que la población en general, y es importante que se nos dignifique en cuanto a esta parte. Fíjate, la ley 8701 es una ley hecha a la medida de los empresarios. Es una ley que solamente beneficia a los empresarios. Otra de las partes que nosotros estamos demandando en esta lucha también son los códigos. Los médicos jóvenes que se gradúan de especialistas no consiguen códigos. Los códigos, que es una prerrogativa que la ley 8701 le permite a las ARS decidir a quién le dan un código para ejercer, cuando es la ley de secuatur, cuando es la ley que
o el reconocimiento que te da el colegio médico y el reconocimiento que te da la sociedad médica especializada, lo que te dice a ti si tú puedes ejercer tu especialidad o no. Pues no. Si usted no tiene código, usted no puede hacer una receta. Usted va a la farmacia con una receta de un médico, ginecólogo, oncólogo, endocrinólogo, hematólogo, de lo que sea, y si no pertenece a esa ARS porque no tiene código, el paciente tiene que sacar de su bolsillo para comprarle medicamento. Entonces esa es también parte de la lucha que tenemos contra el Consejo Nacional de Seguridad Social, contra las ARS y en contra de la ley 8701, que creemos y queremos que ahora en el Senado de la República se le quite ese derecho que por ley tienen las ARS de decidir a quién le dan código o a quién no le dan código. Exacto. Déjeme intervenir aquí, doctor. Es muy frustrante para los médicos en sentido general que usted, señores, graduado con una especialidad, con una subespecialidad, con todos sus documentos al día, con su S-Quartur, simplemente una administradora de salud le diga que usted puede o no ver un paciente. Pero también tú eres especialista y le indica una batería de laboratorio, porque el paciente fue a tu consulta y tú no llegaste a conclusión de la patología que tiene ese paciente y quiere auxiliarte de una tomografía, de una radiografía, de una química sanguínea, de un examen de orina, de un hemograma. Y si tú no tienes código, en el laboratorio también te niegan el derecho a tú indicar esos laboratorios. O sea, no es tan solo la farmacia, es el laboratorio. Es una forma de que las ARS tienen un poder que no deben tener. No es posible que tengan este poder. Esta ley 8701 hay que modificarla profundamente. Es, vamos a decir, un crimen lesa humanidad que sea un médico que no tiene tu especialidad, que audite tu capacidad de tú poder ejercer como ginecólogo o como nefrólogo o como endocrinólogo, como sea. O sea, las ARS tienen ahora mismo también ese poder de decidir quién receta, quién no receta, quién ejerce la medicina, quién no ejerce la medicina. Y esto es una ley copiada, vamos a decir la verdad. Esta es una ley colombiana que unos genios dominicanos se le ocurrió traerla y aplatanarla, como decimos, aquí en la República Dominicana y aplicarla. Pero el nivel de vida del colombiano, las sociedades médicas colombianas, el pueblo colombiano, la seguridad social colombiana, tiene un nivel muy diferente a la seguridad social del pueblo dominicano. El pueblo dominicano es eminentemente pobre. El pueblo dominicano, la gran masa de dominicanos, no tienen cómo pagar una medicina privada. El paciente privado ha desaparecido de la práctica médica. El que más puede te saca un seguro, pertenece a una ARS. Entonces hay que modificar la ley de seguridad social. Así es, doctor. Mire, tuve la oportunidad de estar en Colombia en la Fundación Universitaria Ciencia de la Salud, casi un año. Y déjeme decirle que es cierto, en Colombia todas las ARS le cubren al paciente y le cubren todo. Por ejemplo, la colocación de una malla para incontinencia urinaria. Aquí una ARS no te va a cubrir una malla para incontinencia urinaria, mientras que un paciente en Colombia, el médico le daba su prescripción médica, iba y simplemente el día de la cirugía estaba todo cubierto con 0 pesos en un 100%. Y aún así, doctor, también los médicos en Colombia tienen el grito al cielo, como dicen, porque las ARS han hecho lo que sea o lo que ellos quieren con lo que es el sistema de salud. Y no puede ser. Porque algo muy importante que usted decía es que
muchas veces quienes tienen la responsabilidad de auditar los expedientes o los procedimientos que son requeridos a los pacientes para un procedimiento son médicos que ni siquiera son de tu misma especialidad. Entonces, una persona que no tiene ni siquiera tu especialidad, que quizás lo que hizo es un diplomado de 6 meses en auditoría médica, ¿cómo puede ser posible a usted, por ejemplo, que tiene una maestría, que es docente universitario, que tiene una especialización, que tiene una subespecialidad, que le diga que no, que usted no puede hacer ese procedimiento? Las ARS deciden qué medicamentos te cubren, qué procedimientos te cubren, qué le pagan al médico, qué copago puede cobrar el médico. O sea, tienen un poder omnímodo, vamos a decir, que están por encima de la ley de la propia ley 8701 y de la ley 4201, que es la que rige la salud en la República Dominicana. El Ministerio de Salud Pública, que está regido por la ley 4201, le permite a las ARS a través del 8701, que es, repito, es una ley hecha a la medida del empresario. Ninguno de los dueños de las ARS son médicos. Están en sus oficinas, en sus yates, en sus villas. No son demandados. No corren el riesgo de ser infectados por el COVID ahora mismo. Y son las ARS, doctora, se ganaron en el 2020, en plena pandemia, 17 mil millones de pesos. Y el gobierno dominicano lo sabe. Pero enfrentar a los empresarios es una responsabilidad de este Senado de la República, que tiene ahora mismo en sus manos la modificación de la ley 8701. Tiene que cambiar esta ley, tiene que modificarla. Esta ley no puede continuar dándole todos estos poderes a las ARS y al empresariado dominicano para que sean los grandes beneficiarios del sector salud. Los médicos somos obreros de las ARS. Estamos obligados. Además, nosotros como colegio médico fuimos demandados por un recurso de amparo, tratando de impedir un derecho constitucional a la huelga, un derecho constitucional a la lucha reivindicativa. Fuimos demandados. El trasfondo de esa demanda estaban los empresarios. Y una juez fue capaz de dictar una medida cautelar prohibiendo al colegio médico hacer huelga en contra de la Constitución de la República. Este es un problema realmente, que esta lucha de interés, en un momento dado, la fuga, aquí se dio hace unos años lo que se llamó la fuga de cerebro dominicano. Cuando Venezuela estaba boyante económicamente, los médicos dominicanos se graduaban y se iban para Venezuela. Los médicos dominicanos se graduaban y se iban para Estados Unidos, para Puerto Rico, para España, a ejercer. Aquí hubo un éxodo masivo de especialistas dominicanos. Después que el Estado dominicano gastó millones de pesos en formar todos sus especialistas en las diferentes ramas de la medicina, esos especialistas cogieron y tomaron sus aviones y se fueron a ejercer a otros países. Porque aquí el médico dominicano no tiene el reconocimiento ni la categoría que la propia sociedad te exige. Porque la sociedad te exige a vestir bien, la sociedad te exige a que tú andes en un buen carro, la sociedad te exige a que usted sea el doctor. Porque el doctor, como decía un profesor mío en la universidad, cuando yo empecé a estudiar medicina, me decía: Nicasio, el doctor es el brujo de la tribu. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que usted lo ven allá arriba y el paciente te ve desde aquí abajo. Usted tiene que ser médico, pero usted tiene que aparentar para que el paciente vea, y usted tiene que prepararse en conocimiento, usted tiene que estudiar, y usted tiene que saber hablar, y usted tiene que entablar una relación médico-paciente proactiva, positiva, porque las enfermedades son psicosomáticas y muchas veces la simple entrevista, la misma confianza que el médico le transmite al paciente, eso le ayuda a curar la enfermedad. Doctor, 100% de acuerdo con su comentario. Realmente estamos allá arriba. La sociedad te exige a ese nivel, pero sin embargo, las remuneraciones que tenemos en términos
materiales no te dan para ese nivel. Otra cosa muy importante y que me llamó mucho la atención, usted mencionó la palabra demanda. Es que con este tarifario que tenemos actualmente los médicos por las ARS, si un paciente te demanda, te quedas en la calle. Porque si usted me dice a mí que solamente son 300 pesos por una consulta, cuando muchas veces le dicen a un paciente que no pueden pagar diferencia, que no deben pagar diferencia, y que si pagan diferencia, que llamen a la ARS a quejarse, porque he visto este actuar de algunas ARS. Si en ese procedimiento, por menor que sea, el paciente decide demandarte, los tarifarios que nos pagan no nos dan para soportar una demanda. Es correcto, o sea, y la práctica médica en la República Dominicana es judicializada. Hay muchos médicos presos ahora mismo por mala práctica, hay muchos médicos demandados, hay muchos médicos que le han desalojado de las casas donde viven porque han sido embargados, y al no tener un seguro de mala práctica, pues la sentencia del juez le permite al paciente que lo demandó embargarle sus bienes, embargarle su cuenta. Y otra cosa son las pensiones que cobran los médicos después de nosotros trabajar 20 o 30 años, una pensión digna. Por lo menos eso tenemos que reconocerle al gobierno actual. Habían médicos que estaban ganando 13,000 y 15,000 pesos y se lo llevaron a 50,000 pesos. No estamos hablando que 50,000 pesos es la millonada, porque todo médico o todo ser humano que pasa los 65 años de edad, ahí vienen las enfermedades y los costos para los medicamentos. Esos 50,000 pesos a veces no dan para comprar los medicamentos, y las ARS son las que deciden qué medicamentos te van a cubrir, y también deciden cuánto te van a cubrir en un año. Si tú pasaste los 3,000 pesos de consumo de cobertura que te da ese plan, ya de ahí en adelante tú tienes que buscar del bolsillo o dejarte morir. Así es, doctor. Y nada, chicos, se integra a nuestro debate sobre la lucha con las ARS y los médicos nuestra hermana Cris Meli Brito Padilla. Señores, Cris, estamos hablando en el día de hoy de la lucha de los médicos con la ARS por las demandas en actualizar los tarifarios de salud, porque según el doctor nos explica, hace años que no se actualizan, que sin embargo somos demandados nosotros como médicos, y me incluyo porque soy médico, por millones de pesos, y realmente la remunerancia económica no nos da para avalar y tampoco soportar una demanda. Exactamente. Bueno, para mí es un inmenso placer Bienvenida. esta tarde tener la oportunidad de poder compartir primero contigo, Amelia, en tu segmento de salud, también con el doctor Nicasio. De verdad que el día de hoy se está tratando un tema muy controversial y que genera pues muchas posiciones. ¿Cuál sería entonces en este momento de pandemia la posición de los médicos en este sentido, doctor? Fíjate, yo le decía a Amelia que nosotros hemos levantado los paros, nos hemos sentado en la mesa de negociación, porque primero fuimos demandados con un recurso de amparo para tratar de parar, y estamos sentados en la mesa del diálogo con el ministro de Trabajo, estamos esperando una respuesta del gobierno, hablamos con el presidente, el excelentísimo señor presidente de la República, sobre este problema. Él nos prometió que esa noche que nos reunimos con él se iba a reunir con el Consejo Nacional de Seguridad Social para ver de dónde buscaban las soluciones a estos problemas, porque realmente a nosotros nos duele tener que llevar esta lucha en medio de esta pandemia. Ahora mismo el sector salud está en crisis. Hay una crisis nacional y una crisis mundial. Esta pandemia del COVID-19 ha provocado, aunque ahora mismo la demanda de camas, el aumento del índice de infectados está disminuyendo gracias a las vacunas. Exhortamos al pueblo dominicano que se vacune, a que se ponga la tercera dosis, y ya se puso la dosis de la Sinovac, porque mientras mejor inmunizado
usted esté, si le da, porque la vacuna no impide que te dé la enfermedad, pero si te da más suave, no termina entubado, no termina en cuidados intensivos y la mortalidad va a disminuir. Ya está demostrado que hay países y estados, por ejemplo en Estados Unidos, que ya ni se está usando las mascarillas, aunque en Israel hubo un rebrote que están volviendo a usar las mascarillas, porque el COVID, igual que el virus de la influenza, fíjate, la influenza todos los años hay que ponerte un refuerzo, porque hay mutaciones. Así es el COVID, los virus mutan y la vacuna de hoy no te va a funcionar mañana. La vacunación contra el COVID va a continuar y va a haber una tercera y una cuarta y una quinta y una sexta dosis de refuerzo, porque los virus mutantes se hacen resistentes a esas vacunas. Entonces, recomendamos al pueblo dominicano que se vacune, que acuda a los centros de vacunación. Ya estamos cerca de la población objeto, que eran unos 7.800.000 dominicanos, para tener un 70% de la población y crear lo que se llama la inmunidad de rebaño. Que cuando haya la inmunidad de rebaño, pues ya esto debe bajar. No es que vaya a desaparecer el COVID. Tenemos que estar preparados a convivir con el COVID muchos años. Wow. El COVID tampoco apareció en el 2019. El COVID tiene años en el globo terráqueo. Lo que pasa es que esta es una nueva cepa y van a seguir apareciendo cepas diferentes. O sea, doctor, que se quedará como que fuera la gripe. Exactamente. Y como la influenza, como muchísimos virus respiratorios que cada año reaparecen y le llamaban la monga, le llamaban diferentes nombres. El pueblo dominicano, cada vez que aparece un rebrote de esos virus catarrales que aparecen generalmente cuando hay cambio de temperatura, que pasa del verano, que nosotros vivimos un verano eterno, pero cuando pasa de verano a invierno, ya la globalización que hay y la comunicación, tú vienes de Nueva York, tú vienes de Europa, tú vienes de España, tú vienes de Italia, tú vienes de Alemania, y trae el virus y se lo transmite al dominicano, y el dominicano también. Aquí hay un problema también serio, que es la frontera. Exactamente. Aquí estamos vacunando la República Dominicana, pero hay que ver qué está pasando en Haití, porque en Haití hay un flujo, hay un comercio que se cerró con la crisis del magnicidio que acaba de ocurrir en Haití, pero ya reabrieron la negociación, ya tenemos un intercambio, una frontera abierta. Entonces, el Colegio Médico, desde el 1 de marzo del 2020, recomendamos que lo ideal para contener lo que estamos pasando hoy en día era cerrar el país por lo menos por 15 días. ¿Por qué por 15 días? 2 semanas. Porque el periodo de incubación del coronavirus es de 2 semanas, de 2 a 11 días. Es el promedio de incubación. Entonces, en 2 semanas tú vas a tener los sintomáticos respiratorios sospechosos, le vas a hacer la prueba y lo vas a aislar. Pero aquí se mantuvo abiertos los aeropuertos, las redes sociales, todo. Las discotecas, los gimnasios, las iglesias, las socializaciones, y todo eso contribuyó a que la pandemia se produjese. Ya la República Dominicana lleva aproximadamente 4.000 muertos. Desde el 1 de marzo hasta el día de hoy han fallecido 4.000 dominicanos. En el mundo hay 4 millones de muertos ya. Doctor, y sé que no es el tema, pero siempre me llamó la atención precisamente eso que usted refiere, que estuvimos abiertos todo el tiempo. De hecho, en un momento se dijo que se pedía la prueba de PCR para poder viajar. De manera personal me tocó viajar, me hice la prueba pensando que me la iban a pedir y nunca me la pidieron. O sea, sí, cuando llegué a mi destino final fuera del país me la pidieron, sí, pero aquí para nada. Me tocó regresar y tampoco. Entonces tú te preguntas, ¿y cuál es el control que tenemos con la pandemia realmente?
Porque las reglas del juego es el distanciamiento, el uso de mascarillas, el hecho de que sí debemos vacunarnos, obviamente, pero también muy importante es el control de las fronteras, el control de los aeropuertos para poder contener verdaderamente la pandemia, porque hay 5 variantes de estas cepas, de esta mutación del SARS-19 que son resistentes a todo, que de hecho dice en la literatura que atacan directamente el sistema respiratorio, los pulmones, y que el paciente termina entubado o fallece en pocas horas. Entonces, si tenemos estas cepas que son tan resistentes, ¿por qué en los aeropuertos no se estaba como medio de qué sé yo, de prevención, pidiendo a todo viajero que entre al país una prueba, ya sea una rápida o por lo menos una PCR, para nosotros como dominicanos prevenir esta incidencia de COVID, donde el sistema de salud realmente ha sufrido mucho en este año? Hay un trasfondo económico. El turismo es un aporte de divisa a la República Dominicana y todo eso contribuyó a que el gobierno permitiera una serie de intercambios de viajeros que no debió. Pero vamos a seguir hablando. Sí, y yo quiero también hablar un poquito de lo que planteamos al principio, de las elecciones que vienen en nuestra sociedad. Sí, vamos para allá, porque es que hay tantos temas interesantes, señores, y yo creo que el tiempo no va a dar. Pero me dice Cris que quiere hacer una pregunta. Doctor. Sí. Yo quiero saber cuál es su posición acerca del toque de queda. Fíjate, nosotros ya con ahora mismo no tenemos la misma posición que hace 2 o 3 meses. Porque el índice de infectados estaba sobre un 14, 15, 16% de positividad. Y la mortalidad estaba prácticamente en 2 algo. Hoy en día el índice de infectados está disminuyendo, el índice de cama está bajando, el índice de uso de cama, hay menos pacientes entubados, hay mayores vacunados. Ya hay más de 8 millones de dominicanos con la primera dosis de la vacuna. Y la población objetivo son 7.800.000 dominicanos. Es lo que representa el 70% de la población. De esos 8 millones que tienen una vacuna, hay prácticamente 4 millones que ya tienen 2 dosis. Ya lo que nos queda es poco. Según el flujo de vacunación que se está dando, en 1 o 2 meses ya vamos a tener la población objetiva inmunizada. Eso va a permitir que se flexibilice el toque de queda, que se mantengan los controles. El uso de mascarilla yo no creo que vaya a desaparecer por ahora, pero estamos de acuerdo con que el toque de queda puede ir flexibilizándose por esa razón y también por la razón económica. El Estado dominicano quiere evitar lo que se llama una poblada. Aquí hay muchas personas que no pueden mantenerse encerrados porque se mueren de hambre. Viven del día a día. Viven del día a día. Exacto. Hay personas que realmente no dependen de un salario, simplemente han perdido por la pandemia sus empleos. Doctor, pero ya obviando un poco la parte de esta lucha continua, esperando que cuando tengan respuesta, tanto usted como el Colegio Médico, pues vengan aquí a decirnos y a hacer este eco de ese mensaje acerca de la respuesta del gobierno con las luchas de las ARS y pues el gobierno. Pero ya vamos a entrar a lo que son las elecciones que pronto se van a celebrar en la Sociedad Médica Dominicana de Ginecología y Obstetricia, donde sabemos que tenemos 2 candidatos. Dentro de ellos está el doctor Dumet, y después del doctor Dumet tenemos otro candidato, el de la plancha número 2. El de la 1, César López. El doctor César López, sí. Y donde queremos que usted, pues, como miembro de la sociedad médica especializada, como director, como vicepresidente propiamente dicho, pues nos explique un poquito de eso, del proceso, de la propuesta de estas planchas y pues de todo lo que usted quiera externarnos en este tiempo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo realmente me identifico con la plancha número 2, que es la plancha del doctor Rubén Dumet. Creemos que la plancha número 1 tiene sus méritos, pero durante muchos años los directivos de la Sociedad Médica de Obstetricia y Ginecología se van rotando
de la misma directiva. Empiezan como vocal, luego pasan a secretario, luego pasan a secretario general, luego van a vicepresidente y terminan como presidente. Creemos que con la plancha del doctor Rubén Dumé esto se va a modificar, porque los miembros de la plancha de Rubén Dumé, ninguno de los que están ahora mismo en esa plancha han sido parte de la Sociedad Dominicana de Ginecobstetricia como dirigentes, porque son miembros desde hace muchos años. Y sobre todo, doctor, que sean integrales, porque yo como ginecóloga joven le puedo decir que necesitamos una directiva que integre y dé oportunidades a todos por igual. Claro, fíjate, la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología actual tiene en fondos más de 20 millones de pesos. Tiene certificados a plazo fijo y tiene un congreso ahora mismo en Hard Rock que aún tú queriendo pagar no puedes ir porque no fueron capaces de contratar el hotel de al lado para que tú te alojaras ahí y fuera ahí, o pusiera una pantalla gigante en ese otro hotel, o subir esas conferencias en vivo a YouTube para que tú no tengas ni que ir al Congreso, porque el Congreso está costando aproximadamente unos $1.300. Si tú no encuentras una casa comercial que te lo pague, o si tú no produces, pagar 100,000 pesos por 3 días, 3 noches y 4 días, estamos hablando que es exclusiva, no inclusiva. Y por eso es que creemos que la plancha número 2 va a ser inclusiva y no exclusiva. Creemos que también hay que mejorar lo que es la docencia, la capacitación, la participación de docentes de diferentes niveles. Ahora mismo los docentes de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología son los mismos. Y yo he ido a actividades, y me atrevo a decirlo por aquí, que da vergüenza, con mi biografía obsoleta. Yo doy clase en 4 universidades. Yo doy clase en el posgrado de ginecobstetricia y de endocrinología, de perinatología de la maternidad. Y yo te puedo decir lo que es estar actualizado y cómo preparar una conferencia actualizada. Y a veces dan pena, dan vergüenza. Y son la gente que siempre están en todos los paneles de conferencia y no son cerrados. Ese círculo cerrado que tiene la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología hay que romperla. Y la forma de romperla ahora mismo, que no creo que sea una ruptura bruta, porque todos los procesos de cambio tienen que ser paulativos. Pero yo creo que el doctor Dumé y el equipo que tiene son los que pueden primero romper ese continuismo que tienen los directivos actuales de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología. Yo exhorto a los ginecobstetras que nos están viendo que voten por la plancha número 2. Sí, doctor. Y también yo como ginecóloga también le podría decir que deberían poner en los hospitales de maternidad donde hay gran número de ginecólogos urnas para que también los ginecólogos que no asisten al Congreso, porque sí, la verdad, señores, es muy costoso. En estos tiempos, $1.500 para un Congreso realmente no es fácil. Mira, en cada hospital docente debería haber una teleconferencia desde Jarro para los residentes que se están formando ahora mismo en los 8 hospitales de escuelas que están produciendo especialistas. Pregunta tú si eso va a pasar. El objetivo de cada congreso son los conocimientos, es crecer como profesional en el área. Y si eso no ocurre, entonces debemos revisarnos. Ya, mira, la comunicación ha avanzado tanto que eso fuera posible. El Congreso replicado en los hospitales de escuela, donde quiera que haya una residencia, se debería estar replicando ahora mismo. Pero ¿qué es lo que le preocupa a la directiva actual, por ejemplo? Es el dinero, es captar dinero. ¿Qué hace la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia con 18 millones de pesos en un banco y cobrándole $1.300, $1.500 a un especialista para poder actualizarse en el Congreso?
O sea, no pueden ser estos fines. La Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología es una institución que hay un problema con la ley 6803, que es la ley de colegiación médica. ¿Qué pasa? La Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología se rige por la ley 122-05, que es la ley de organizaciones no gubernamentales, de lo que eran llamadas la ONG, que son entidades sin fines de lucro. Pero sin fines de lucro tiene que ser en la práctica, porque si usted tiene un congreso exclusivo, caro, con fines de aumentar los recursos, porque esos 18 millones pudieran ser invertidos en una casa club, para que nosotros los ginecotetras pudiéramos compartir. Esos 18 millones pudiesen estar destinados a un plan social de ayuda al ginecotetra que le dio cáncer, que necesita una ayuda económica para poder solventar su tratamiento y que no tenga que empeñar su casa, que perder todo lo que trabajó en su vida. La sociedad tiene que ser una sociedad proactiva, tiene que ser una sociedad con un carácter social inclusivista, no puede ser exclusivista. Incluso, doctor, yo me atrevería a decir, tanto dinero podría incluso ser hasta una esperanza para aquellos ginecólogos jóvenes que quieren quizás irse a hacer una subespecialización a otro país, una ayuda por parte de la propia sociedad para que podamos formar mejores profesionales. Excelente, pagarte cursos de actualización, viajes a congresos, pero no al grupito que está ahí en la sociedad, que son los que se reparten los viajes, que son los que se reparten las conferencias, que son los que cobran por dar las conferencias. Eso hay que romperlo. Y este es el momento. El 23 de este mes son las elecciones y habrán urnas en Santiago, en San Francisco de Macorís, en Baní, aquí en la capital, en la sede, en el hotel en Jarró, y los médicos que están al día, porque también hay un grupo grandísimo, porque aumentaron la cuota sin consultar a nadie en esta misma gestión. Aumentaron la cuota sin razón, porque si usted tiene 18 millones en fondo, usted no tiene por qué aumentar cuotas. ¿Para qué? Esto es una organización sin fines de lucro. No podemos continuar con esto. Hay que romper con esto. Se ve hasta abusivo y arbitrario. Claro que sí. Me tomo la palabra. Doctor, y de verdad que muy agradecida tanto mi persona como Chris por estar aquí, por traernos temas tan interesantes, y ya realmente el tiempo no nos da. Nos gustaría que ya para cerrar usted pues nos diga de un minuto su idea, su parecer, cuál es el mensaje final para el público que lo escucha. Bueno, que nos apoyen en la lucha contra las ARS, que sepa que es una lucha por el pueblo, por el bolsillo del pueblo, porque si usted no tiene que sacar de su bolsillo para comprar los medicamentos o para pagar su laboratorio, que sepa que esta es una lucha que también debe ser apoyada en el Congreso, en la vista pública, en que haya presión a los senadores para que voten por una verdadera ley de seguridad social que permita que sean para beneficio del pueblo, no de los empresarios que manejan las ARS. Así es, doctor, y déjeme decirle que las puertas de este segmento cada viernes están abiertas para usted. Muchas gracias. Tenemos un tema pendiente que es la recertificación médica. Nuevamente, pues ya usted sabe, cuando tenga un tiempo nos deja saber. Y señores, ha sido todo por el día de hoy. Yo agradecida pues con esta presencia por este tema tan importante, y será hasta una próxima entrega la semana próxima en su programa Doctora Controversia. Los esperamos el lunes de 2:30 a 3:30 de la tarde, como siempre, con temas de interés para todos ustedes. Hasta luego.